Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Nuevamente empezamos en esta parte del segundo capítulo del encuentro con los candidatos a la presidencia y sus equipos asesores en salud. Es un ciclo que nuestro sindicato valora mucho, que comenzó hace 2 semanas y que va a continuar las semanas siguientes, donde vamos a entrevistar a los 5 candidatos a Presidente de la República, que para nosotros realmente como sindicato valoramos enormemente la democracia. Los que vivimos en nuestra juventud, su recuperación, realmente la tenemos en gran estima, y por eso entendemos que el papel de un sindicato como el nuestro es ofrecer a sus afiliados y eventualmente a la población que esté atenta toda la oferta electoral y de alguna manera cuáles son las propuestas principales que tiene cada candidato y su equipo con respecto al tema salud, que es el tema que nos convoca como sindicato médico que somos. Le damos la bienvenida al candidato a presidente y vicepresidenta de Cabildo Abierto, el general Guido Manini Ríos, senador de la República y candidato a presidente, y a la doctora Lorena Quintana, especialista en medicina familiar y comunitaria, socia también de nuestra institución, directora del programa Familia Fuerte del Ministerio de Salud Pública y candidata a vicepresidente. Muchas gracias por estar acá. La idea nuestra fue establecer un mecanismo idéntico para cada uno de los candidatos. Las preguntas son las mismas, la convocatoria de prensa es la misma, el mecanismo de transmisión en streaming es el mismo, porque quisimos justamente y resaltamos el valor que tiene hacerlo de esta manera. En el comité ejecutivo de nuestra institución hicimos un drive donde cada uno de los integrantes fue planteando las preguntas que quería plantear a cada uno de los candidatos, y eso fue resumido por nuestro equipo de comunicación en 4 grandes bloques, los mismos para los 5 candidatos y sus equipos. Un primer capítulo sobre consideraciones generales, modelo de atención y gobernanza del sistema. Un segundo capítulo sobre financiación y mejora de la eficiencia del sistema. Cuando digo sistema me refiero al Sistema Nacional Integrado de Salud, por supuesto. Un capítulo tercero sobre la formación y distribución de los recursos humanos del sistema. Y un cuarto capítulo de temas o problemas específicos de algún sector de la población y su relación con las políticas de salud. Le aclaramos siempre, y lo volvemos a hacer, que este cuestionario es simplemente una guía para ordenar de alguna manera la presentación. Para nada es un cuestionario taxativo donde tienen que responderse cada pregunta de principio a fin, sino que intentaríamos hacerlo de manera más coloquial y de alguna manera favorecer el desarrollo de las propuestas de cada partido, ¿verdad? Vamos a empezar entonces, repitiéndoles nuevamente la bienvenida, con el primer capítulo, que tiene 4 preguntas, y las voy a leer las 4. ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual del Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Cuál es su opinión sobre la gobernanza y la integración de la JUNASA? ¿Qué piensa sobre la posibilidad de que el cuerpo médico tenga voz y voto? ¿Piensa que es necesario un cambio en el modelo de atención y cuáles serían las principales líneas de acción? Y se estima que sería necesario desarrollar centros de referencia para las principales causas de morbilidad y mortalidad. Tiene la palabra. Bueno, a modo de introducción, después en varios de estos temas más específicos la doctora Quintana va a exponer. A modo de introducción, ¿qué opinión tenemos del Sistema Nacional Integrado de Salud? Más allá del objetivo con el cual se implementó, que indudablemente significó un gran paso hacia una mejor atención a la población, nosotros entendemos que hay problemas que hay que atenderlos porque se va resintiendo la calidad de la atención al usuario. El usuario debe ser, sin lugar a dudas, el centro del sistema. No pueden ser ni los profesionales médicos o profesionales de cualquier índole, ni los enfermeros. El centro del sistema son los usuarios. Entonces, la atención al usuario es lo central. Cuando vemos y recibimos a lo largo y ancho del país permanentes quejas de una escasa oferta ante una demanda
que a veces no es satisfecha, a veces se pasan meses y meses para poder acceder a un especialista. Hay ciertos problemas serios, no cabe duda, que a todos nosotros nos alertan de que hay que hacer cambios en ese sistema. Hay que equilibrar la oferta a la demanda en materia de especialistas y en aquellas cosas que son necesarias para dar una adecuada respuesta a la gente. La financiación claramente del sistema adolece de fallas o de problemas, sobre todo en algunas instituciones. Es público y notorio que ha ocurrido en esta administración con algunas instituciones problemas muy serios de financiación, y puede seguir habiendo en el futuro, que a todos nosotros nos indica que hay que implementar cambios de una vez por todas en la forma en la cual arrancó este Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros tenemos presente que el Sistema Nacional ha mejorado la cobertura, sin duda, pero que ha tenido grandes dificultades en su financiamiento, ¿no? Una de las propuestas es que el pago por cápita no sea solo por sexo y edad, sino que se puedan tener en cuenta las patologías más frecuentes o las patologías que generan un costo mayor, en especial para el sistema de salud. Esa es una de las propuestas nuestras. En relación al modelo, sin duda, soy médica de familia, así que apuesto al primer nivel de atención, el que creo debe de ser capaz de resolver la mayor porcentaje de consultas que tenemos, pero tenemos que tener en cuenta lo que decía Guido recién, de la ausencia de algunas especialidades. Yo recuerdo en el Maciel, estando acá con quien está conmigo en el escritorio, que teníamos una espera de 5 y 6 meses para una consulta con urólogo para personas al norte de Río Negro, 5 o 6 meses para venir a la primera consulta, para que le diga, te tenés que hacer una ecografía, para que se vaya al interior y vuelva a tener que sacar fecha y otra vez tardar 5 y 6 meses para traer esa ecografía. O sea, sin duda que hay algunas situaciones que tienen que ver con el acceso a algunas especialidades, que es un tema que no lo hemos logrado resolver y que hay que resolver en Uruguay. Apostamos a la telemedicina que creemos que es algo además que tiene varios aprendizajes. Primero, porque el médico general o médico de familia, médico rural, médico que está en el interior, aprende también a través de la telemedicina, acompañando al paciente en esa interconsulta quizás con un urólogo. Luego que consulta al urólogo, él mismo aprende la respuesta por lo menos a las patologías más frecuentes de la población, y va a ayudar eso a poder resolver más las situaciones. Entendemos que hay que mejorar la telemedicina, hacerla más accesible en todos los lugares, en especial en esos lugares donde solo hay un médico rural o solo hay un médico de familia en el interior. Pero por supuesto que también creemos que las especialidades debemos de tener la cantidad, el cupo necesario en Uruguay. Probablemente, y por las cifras de natalidad, debamos de disminuir la cantidad de cupos para pediatría y debemos de mejorar y aumentar quizás el cupo para psiquiatría por los problemas que hoy estamos teniendo, priorizados además por las cifras que tenemos en Uruguay en relación a salud mental. Por supuesto que para esto se tiene que sentar la Universidad de la República, por supuesto que el sindicato médico, por supuesto que para esto hay que sentarse a ver cuáles son las necesidades que tienen las cátedras para poder cubrir el cupo necesario, y si realmente lo logramos en 3 años la situación es otra, porque aumentando la cantidad de especialistas sin duda que vamos a poder resolver algunas de las dificultades que tenemos. Pero hay un tema no menor, los médicos que somos del interior, una vez que vinimos a Montevideo, hicimos nuestra especialización, nos casamos y tuvimos hijos, muy difícil volver al interior. Entonces, sin duda que también hay que pensar cómo hacemos para que no sea solo la Facultad de Medicina, el médico general el que se reciba en el interior, sino que también la especialización se pueda generar con todo lo que eso lleva, ¿no? Porque hay que tener docentes, hay que tener tutores, ¿no? Hay que tener una cantidad de cosas necesarias, pero qué bueno sería que el que está en el norte no tenga que venirse al sur para hacer la especialización, sino que de esta forma podamos aumentar, y es muy probable que queden en su lugar de donde viven y no tengan que venir, y de esa forma esta brecha que hay, que la realidad es que en cada lugar que recorremos la gente nos viene a decir, este es un problema, no hay consulta con tal especialidad, ¿no? Para nosotros es un problema a resolver. Los centros de referencia, por supuesto que está dentro de nuestro programa, incluso potenciarlos, darles los recursos necesarios, las últimas tecnologías, en la medida que atienden los problemas de mayor morbilidad y mortalidad en nuestro país, tienen que ser atendidos, y bueno, es parte también de nuestra propuesta en ese sentido. No sé si...
No, en relación a las cápitas, está lo que preguntan, está dentro de nuestras propuestas en el programa de gobierno. Entendemos que los criterios, además de sexo y edad, se deben de decidir quizás en conjunto, ¿no? Todos los que trabajamos en salud tenemos idea un poco del tema de la economía de la salud, entonces decidir las cápitas ajustadas según a las necesidades, Sí. y por supuesto de pensar en el financiamiento de ACE y poderlo pasar a un financiamiento por cápita, ¿no? Sí. Como son hoy las llamas. Te voy a dar pie para seguir con Sí. la idea porque primero quería decir que tenemos el libro de los 100 años del Sindicato Médico para obsequiarles, me había olvidado decirlo al principio, y también que quizás llegue alguna pregunta, si nos da el tiempo, por la vía del streaming, ¿verdad? Ya habían empezado a hablar sobre esto, pero ya que estamos, capítulo sobre financiación y mejora de la eficiencia. En este capítulo hemos recibido consultas vinculadas a la necesidad de reformular las cápitas que se pagan a las instituciones de asistencia médica colectiva, teniendo en cuenta otros criterios además del sexo o edad. ¿Qué opina al respecto? Recién te referías, Lorena, a esto. La asignación de recursos para ACE se determina por un componente histórico que se define en el presupuesto nacional, que se ajusta en cada rendición de cuentas. ¿Piensa usted que sería deseable que estos recursos se determinaran mediante asignaciones de montos similares a lo que sería la capitación de todos sus usuarios? ¿Cómo atenuar los costos a los usuarios de escasos recursos que acceden al sistema mutual vía FONASA, pago de tickets para consultas, estudios o medicamentos? Ante las demoras existentes en el sistema, consultas con especialistas, coordinación de operaciones, ¿cómo mejorar los mecanismos de control? ¿Verían con buenos ojos un plan de estímulos económicos que premie en base a indicadores de mejora? Nosotros entendemos que es esencial la fiscalización, es decir, el control exhaustivo del cumplimiento de las metas por parte de los prestadores de salud. Es esencial. En el tema de las cápitas, que tiene distintos componentes, no puede basarse exclusivamente en sexo y edad. Hay que atender también cuál es el componente de usuarios de una institución médica que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo. Hay que atender la realidad de aquellas instituciones que atienden a usuarios de los niveles socioeconómicos más bajos, a los cuales hay que abaratarle determinados costos sí o sí. Entonces hay que atender las cápitas en forma diferencial con otros conceptos, pero es fundamental la fiscalización del cumplimiento de las metas. No se puede, permitir que no se cumplan estas metas por falta del control efectivo desde el Ministerio. Un ejemplo de la reducción de los costos, sin duda, fue el Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones, donde se incluyen en las prestaciones la disminución del copago para la asistencia en salud mental, en especial con psiquiatra, y luego para la psicoterapia, y la disminución del copago de los medicamentos antidepresivos, ¿no? Cuando uno prioriza la política, en especial se priorizó por el problema de salud mental, esa disminución del costo del ticket del antidepresivo más el ticket para una persona que había tenido un intento, se certificaba, cobraba mucho menos de los que cobra normalmente, tenía que pagar el ticket de medicamento más el ticket de la psicoterapia más el ticket de psiquiatra. Sin duda que era un costo totalmente inaccesible. Entonces, uno de los ejemplos de lo que nos preguntan acá fue lo que se realizó en especial en salud mental, ¿no? Costo cero para los antidepresivos de uso común y un costo bien disminuido, casi más de la mitad del costo de la psicoterapia. Entendemos que cuando se prioriza algo que es como este tema de la salud mental, hacia ahí hay que apuntar, ¿no? A que tenga realmente un mejor acceso el usuario FONASA. Bien. El tercer capítulo está vinculado a la formación y distribución de los recursos humanos del sistema. El sistema tiene carencia de recursos humanos calificados en algunas áreas. Se necesitan más licenciados y auxiliares de enfermería, mejorar la distribución de algunas especialidades en el territorio y asegurar mejores condiciones en las etapas de formación, internado y residencias. ¿Tienen algún plan para incentivar la radicación de médicos en el interior? El internado y el régimen de residencias son herramientas imprescindibles para la formación de médicos y especialistas, y mientras se forman cumplen una tarea asistencial muy relevante. Las condiciones laborales de internos y residentes no son buenas, lo cual atenta contra la calidad de la formación. ¿Tienen prevista alguna medida para mejorar estas etapas de formación y asistencia?
En relación a la formación de especialistas, sin duda que creemos que la decisión de los cupos, ahora que hay una prueba única, además, ¿no? Hay una prueba única, entonces entendemos que la cantidad de cupos tiene que ir progresivamente cambiando hacia las necesidades del sistema y no solo siendo una decisión de los dueños de la cátedra, ¿no? De los titulares de las cátedras. Entendemos que hay que ir hacia ese camino, sabemos que tienen necesidades que hay que poderlas cumplir para que ese camino sea posible y entendemos que hay que ir por ahí porque es una necesidad país, ¿no? O sea, sí o sí hay que ir por ese camino y que aumenten los cupos para las especialidades que más se necesitan en el país. En relación a la erradicación de los médicos en el interior, en especial al norte de Río Negro, entendemos que sería bueno que la formación ya sea en su lugar de residencia, para que no tengan que venir y después es más difícil lograr el retirarse de este lugar. Entendemos que es por ahí, sabemos que han habido llamados con los mejores recursos y que no hemos logrado que decidan irse a vivir al interior, entonces entendemos que quizás apostar a la formación de los especialistas ya en su propio lugar donde viven sería un punto, y el otro sin duda que es la telemedicina, que para mi forma de entender es un ganar-ganar para todos, porque gana el paciente que no se traslada, gana el médico que lo acompaña porque aprende y gana el especialista que sigue estando en el lugar donde vive. En relación a, no sé qué más eran las preguntas. En cuanto al tema de la enfermería, nosotros apostamos, por supuesto, a la profesionalización de la enfermería, del personal de enfermería. Incluso tenemos una propuesta de cambiar el sistema de días libres por días trabajados, es pasar al sistema de 4x2. Entendemos que hay un estrés en el sistema y que es necesario atenderlo, que en definitiva sería en beneficio de la mejor atención a los usuarios y mejorar también las calidades de trabajo del personal de enfermería. Entendemos que por supuesto esto conlleva sus costos y que va a haber que encararlo, pero va a ser necesario llevar a esa propuesta adelante tarde o temprano. Y en el tema del pasaje del auxiliar de enfermería a la profesionalización para tener más licenciados de enfermería, también tenemos que apostar a la descentralización y que esa formación pueda ser al norte de Río Negro y no solo al sur como se ha dado generalmente. En el tema del 4x2 entendemos que es un reconocimiento para el personal de enfermería, que es una forma quizás de costado de tener un aumento de sus ingresos, en este caso sería teniendo más posibilidades de días libres. Bien. Pasamos entonces al cuarto capítulo, así que vamos a tener tiempo para hacer alguna preguntita más después. Según los datos, es un capítulo vinculado a temas o problemas específicos de algún sector de la población y su relación con las políticas de salud. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, es notorio el incremento de la pobreza en las infancias. Eso tiene su correlato en el sector salud. ¿Qué medidas se plantean como políticas de salud? Ha sido de público conocimiento la situación de varios establecimientos de larga estadía para personas mayores, los residenciales, ¿verdad? En cuanto a inhabilitación, accidentes, incendios, presuntos maltratos, ¿cuáles son las medidas que se proponen de mejora de la situación? Y por último, considerando el aumento sostenido de las personas en situación de calle y su relación con las políticas públicas vinculadas con el acceso a la vivienda, al trabajo, el sistema penitenciario, el consumo problemático de sustancias y la atención en salud mental, ¿cuáles considera que son medidas necesarias para abordar esta situación desde el sector salud? ¿Qué opinión le merece la ley de internación compulsiva? En materia de pobreza infantil, nosotros proponemos un aumento de lo que son las TUS, ¿no? Lo que son las tarjetas que se reciben. Proponemos una mejora a nivel de la alimentación. Sabemos que la mayoría de los niños son alimentados en los CAIF y en las escuelas, pero fin de semana y feriado no existe. Entonces entendemos que hay que cubrir esa necesidad fin de semana y feriado. Por supuesto, en la atención en salud y en la educación, que son 2 puntos no menores para la pobreza infantil. Personalmente, reconozco de mi trabajo de 20 años en una política comunitaria que la pobreza infantil muchas veces son madres, hogares monoparentales con jefatura femenina, entonces entiendo que tenemos que apuntar, si queremos ir contra la pobreza infantil, a brindarle herramientas a esas mujeres que están a cargo muchas veces de sus niños. Entonces entiendo que también esa posibilidad, no solo la económica a través de la TUS, sino también de poder brindarles herramientas que pueda llegar a tener trabajo, y eso entiendo para mí, mi punto de vista, que sería una forma de realmente ir contra el problema de la pobreza infantil, que no es solo en Uruguay, ¿no? Es un tema mundial. En relación a los LPEM, nos hemos reunido con los LPEM, con muchos de los que están organizados.
ellos nos hablan de las dificultades para cumplir muchas veces con la normativa. Sin duda que toda la vacunación del COVID nos permitió conocer mucho más de lo que conocíamos de los LPM, ¿no? Muchos que no estaban registrados, y la posibilidad de conocerlos y tener los datos de dónde están, de cuántos son y demás, fue a través de la vacunación, ¿no? Eso fue como algo positivo que se logró, pero muchos no logran cumplir muchas veces con la normativa. Ejemplo de esto es el tema de bomberos. Bomberos, para ellos según nos informan, es un insumo de unos $4.000 de inicio. Entonces, hay como diferentes niveles en los LPM, ¿no? Quienes de entrada cumplen con todos esos requisitos, pero también están los otros que sin duda que el costo por abuelo es mucho menor y les cuesta mucho poder hacer eso. Entiendo que esto, como es un problema país, también tendríamos que estar todos viendo cuáles son las necesidades de los LPM para poderlos ayudar al cumplimiento de las mismas. Situación similar se ve con los centros de internación de adictos, ¿no? Tenemos los 4 que son de la RENADRO, después tenemos algunos privados, pero de las 2.000, no quiero decir un número incorrecto, pero de las 2.200 y algo de camas que hay en Uruguay, hay cerca de 2.000 que son de organizaciones de la sociedad civil, que evidentemente les costaría mucho poder cumplir con esto. Bueno, de la misma forma tenemos que ver qué es lo que necesitan y ya que están dando una mano a un problema no menor que tiene el país, tener un relacionamiento con ellos para ayudarlos. En el Ministerio de Salud hace muy poco a quienes están trabajando con personas en situación de calle por consumo de sustancias y las están recibiendo en estos centros de acogida, casas asistidas, ¿no? Les brindamos el curso de operador terapéutico en adicciones porque una de las situaciones que veíamos era la falta de profesionalización de los recursos humanos. La mayoría eran exadictos o adictos en rehabilitación, como dicen ellos, pero la falta de profesionalización era una debilidad. Entonces entendemos que esto que hoy en el país da una mano en un problema no menor, también nosotros tenemos que pensar cómo ayudarlos para mejorar la calidad y la cobertura de lo que se brinda, ¿no? Sin duda que por ahí es uno de los temas. Y el último, la internación compulsiva. ¿Qué opinamos sobre la internación compulsiva? Primero, que no es una internación, ¿no? El nombre está, sin duda que tiene un error y nos lleva a pensar que el paciente queda internado compulsivamente. Lo que se propone con la internación compulsiva, que en realidad fue a pedido de las organizaciones de madres del SER, ¿no? De las organizaciones de familiares de adictos, que eso no es menor, fue el traslado, o sea, en realidad debería llamarse de traslado compulsivo, ¿no? Es el traslado de una persona que ante una situación de riesgo para su vida o para un tercero se traslada para un centro hospitalario para una mejor evaluación, ¿no? Eso es como a grandes rasgos. Digo porque a veces en el imaginario de la gente está pensando que están internados atados a la cama, ¿no? Eso no es así. Luego de esta evaluación, al paciente se le ofrece, si es que se entiende pertinente, una internación, y si no lo desea, no queda internado, ¿no? O sea, en realidad se busca como una herramienta de poder generar una mejor evaluación, quizás. Los médicos que hemos hecho ambulancias sabemos que una evaluación en la calle bajo lluvia a veces, ¿no? De un paciente es bien difícil. Entonces la posibilidad de hacerle un traslado involuntario, y eso es lo que es involuntario, es el traslado, para una correcta evaluación de ese riesgo supuesto para su vida o para un tercero, pero sí, siempre sigue atado a su voluntad realmente y la internación. Los que trabajamos en emergencia sabemos que día y noche y todos los días vienen personas que están en situación de calle a golpear las puertas de las emergencias, en especial de las emergencias públicas, ¿no? En situaciones de pedir ayuda, quizás cuando paran en esos días de su carrera de consumo, ¿no? Al parar voy a la emergencia. Y muchas veces vienen a pedir algo que decimos, acá no es el lugar, ¿no? El lugar es acá fecha y tal lugar y son los martes y te anoto. A nuestra forma de ver, la ley mal llamada de internación compulsiva es una herramienta quizás para intentar una mejor evaluación. Y no mucho más que eso. A mi forma de ver, tendríamos que tener un equipo de operadores terapéuticos en adicciones, quizás hasta te diría que adictos en rehabilitación, que hayan profesionalizado con esta formación, que sin duda van a ser probablemente los más capacitados, porque saben lo que es estar del otro lado, saben lo que es estar en calle, y que debería de existir ese comité de crisis, que sea quienes cuando el paciente está en calle puedan ir a hablarle e intentar ofrecerle, por supuesto, un tratamiento. Bien.
Perfecto. Tengo unas preguntitas acá que me vienen de algunos compañeros y compañeras. Algunas ya ha sido planteado también en el encuentro anterior. Es conocida la posición de Cabildo Abierto sobre la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Se volvería a penalizar judicialmente el aborto si de esto dependiera del Cabildo Abierto? ¿Podrían ser condenadas penalmente mujeres por esta causa? Voy a contestar eso después del sistema penitenciario que Bien. me faltó. Nosotros entendemos que si Cabildo Abierto propusiera ir para atrás con la ley de aborto, solamente Cabildo Abierto levantaría la mano en el Senado y en el Parlamento, lo tenemos claro. Entonces nosotros sí somos defensores de la vida, entendemos que hay un derecho, que es el derecho a vivir, y que el primer derecho del ser humano debería de ser a vivir, y ahí somos médicos, sabemos que hay otra vida, ¿no? No es tu cuerpo, tu decisión, sino que es otra vida la que está en el útero de la mujer. Entonces entendemos que deberíamos como país buscar salvar las dos vidas, y tendríamos que saber y estudiar las causas por las cuales las mujeres hoy deciden el aborto. En esta situación que estamos, con la baja natalidad que tiene el país, sin duda que no deberíamos de tener situaciones donde sea la causa económica la que una mujer decide el aborto, sino que tendríamos que tener todas las medidas para que el país pueda, económicamente hablando, subsanar esa situación y que no tenga que decidir el aborto por una situación económica. Por otro lado, sabemos que hay otras situaciones, no es solo la económica, hay otras por las cuales la mujer puede decidir no tenerlo. Apostamos a una adopción desde el vientre materno, a la posibilidad de tener ese acto de amor que es dar a luz, darle la posibilidad de vivir a ese ser humano y darlo en adopción. Todos conocemos parejas que sufren mes a mes la imposibilidad de tener hijos. Tenemos una lista que supera los 4 años de espera en Uruguay. Entonces, ¿por qué no plantear la adopción desde el vientre materno? Nuestro objetivo es salvar las dos vidas y entendemos que hay medidas que podríamos tomar en Uruguay para que eso ocurra. Y en relación al sistema penitenciario... Para pasar en limpio lo que acaba de decir Lorena, tenemos una firme convicción contraria al aborto, entendemos que es otra vida, coincidimos con el doctor Tabaré Vázquez en sus argumentos cuando vetó la ley de aborto en su primer gobierno. La biología dice claramente que es otra vida, por lo tanto nosotros defendemos la vida, pero no tenemos previsto promover ninguna legislación que derogue esto que hoy está vigente. En relación al sistema penitenciario, Cabildo Abierto propone que el preso tiene que trabajar obligatoriamente 8 horas de lunes a sábado. Un trabajo obligatorio que genere la habilidad, que a veces no hay una habilidad en algún trabajo que pueda hacer desde la tierra, desde carpintería y desde panadería, que genere el hábito de trabajo, que tenga la posibilidad de pagar la pensión alimenticia a sus hijos, que tenga la posibilidad de pagar su seguridad social, pagar sus gastos y, por supuesto, tener un dinero para cuando salga de la cárcel, para no ir solamente con el boleto de ida, que muchas veces en el 70% también es el boleto de vuelta porque vuelven a reingresar. Ese es un tema no menor que, como acá nos hablan del sistema penitenciario. Sabemos además que según los datos, cerca del 90% de los presos tienen un problema por el consumo de sustancias, algunos delitos leves relacionados al consumo. Vamos a un ejemplo, el gurí que roba para consumir, su verdadero problema es el consumo de sustancias. Entonces, en estos casos primarios, con un delito leve relacionado al consumo, entendemos que ir a la penitenciaría es entrar a la universidad del delito, entendemos que hay que darle una oportunidad al verdadero problema que es la adicción, y por eso planteamos que pueda ingresar a un centro de tratamiento en lugar de penitenciaría, aunque sea con una tobillera, una forma de tener una seguridad, porque en realidad tendría que cumplir una causa, pero que en vez de estar en la cárcel, en penitenciaría, pueda entrar a un centro de tratamiento y abordar el verdadero problema que lo llevó a delinquir. Bien. Otra pregunta. Teniendo en cuenta la gran cantidad de mujeres que trabajamos en el sistema de salud, en todos los niveles, pero con una gran disparidad en su representación en los ámbitos de dirección y gestión, es decir, entre quienes ocupan cargos de decisión. Si tienen pensado, de alguna manera, un gabinete paritario, incluyendo ministros, subsecretarios, directoras, al menos logrando un 50% de representatividad consensuada, se ha visto que esta estrategia enriquece y potencia a todos los involucrados. En Cabildo Abierto...
En Cabildo Abierto hubo un momento que las dos ministros que tenemos, los dos eran mujeres, y después todo el resto del tiempo fue un varón y una mujer. En el Ministerio de Salud Pública actualmente son mucho más directoras mujeres que varones. Existe quizás esa situación en otro lugar. A la interna de Cabildo Abierto no sería un problema. Bien. Con respecto a los ámbitos, otro tema, ¿no?, de negociación colectiva, ¿no?, y la representatividad de los gremios en llevar adelante los planteos de los colectivos que representan y en particular los reclamos salariales y las condiciones laborales. ¿Cuál es la postura con respecto a los consejos de salario y la forma que se lleva a cabo esa negociación colectiva, en particular con los trabajadores y las empresas prestadoras de salud? Nosotros entendemos que las negociaciones colectivas tienen que partir de una visión clara de la realidad. No voy a hablar exclusivamente del tema de la salud, voy a hablar en general. Muchas veces se tiende a negociar a tratar o a negociar con los grandes de una rama de la economía, sea cual sea. Y se establecen pautas que el grande puede afrontar, puede sostener, que el chico no puede. Y se van generando situaciones de acumulación porque el chico va desapareciendo. Pasa en muchos rubros. En el ámbito de la atención médica tiene connotaciones diferentes porque no se trata de empresas más grandes, más chicas, se trata de un mundo que se supone que el lucro no es lo fundamental, pero muchas veces hay que tener cuidado con que esas negociaciones no lleven a pautas o a determinadas concesiones que no todos pueden afrontar. Hay instituciones que están en buenas condiciones para poder responder de una manera ante un planteo y hay otras que no están en las mismas condiciones. Y después terminan los problemones que ocurren a veces con ciertas instituciones que no pueden, en definitiva, estar a la par de otras. Es decir, que manteniendo siempre ese equilibrio y ese digamos, ponderación a la hora de la negociación colectiva, para nosotros lo mejor es que haya el acuerdo entre las partes siempre. Por supuesto que el Estado está como un decisor final para el caso de que no hayan acuerdo entre las partes. Entendemos que no hay que innovar mucho en ese tema, hay que mantener esa posibilidad de que el acuerdo surja, pero siempre hay que considerar la realidad de las distintas instituciones. Hoy hay instituciones que realmente pueden dar respuesta que quiere la parte que reclama, pero hay otras que no lo pueden. Y la última, en relación a la salud mental y la ley promulgada, que es claro, no se ha aplicado ni ha tenido la financiación necesaria. ¿Cuál es la postura con respecto a la misma y cuál sería el encare en su aplicación y aplicabilidad? Cuando se crea la ley de salud mental no se le pone ni un peso a la ley de salud mental, ¿no? Muy difícil llevar adelante una normativa con cero presupuesto. Esta administración destinó 20 millones de dólares para salud mental y adicciones, priorizando ese problema en Uruguay, y se están llevando adelante, ejecutando recién, porque cuando uno destina el dinero y se empieza a escribir en lo que se va a gastar, ¿no?, y hay toda una burocracia y hay que empezar a llamar y demás, se están recién iniciando los procesos para llevar adelante, ejecutar parte de este dinero que tiene que ver con las propuestas en salud mental. Nosotros entendemos que, por un lado, en los problemas de salud mental hay que cerrar la canilla del problema que tiene Uruguay. Hoy, nuestros gurises, el pico más alto de intento de autoeliminación, a través de que lo tenemos digital además ahora, entonces podemos tener los datos a tiempo real y no un año después de que pasó, podemos ver el octubre, es que el pico más alto de intentos de autoeliminación es en gurises de 15 a 19 años, ¿no? Ese es un problemón que tiene Uruguay, que los gurises son los que intentan más en números absolutos quitarse la vida. Entonces nosotros creemos que lo primero en políticas de salud mental es cerrar esta canilla, es que evitar que esté pasando esto. Hay que hacer primero que nada prevención. Y cuando nosotros conocemos un tema como el problema de la salud mental y las adicciones, donde no hay una causa única, donde hay factores de riesgo y factores de protección, como todo en salud, vamos a promover los factores de protección, a ayudar a que sean mejores, que sean fortalezcas, ¿no?, que sean más, que tengan estos factores, y disminuir los factores de riesgo. Sabemos que para poder evitar los problemas de salud mental, uno de los factores protectores más grandes es la familia, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, estudio de consumo de cannabis, 17 años en Montevideo, que dice que si hay una familia atrás, que sabe dónde está su hijo, quiénes son los amigos, ¿no?, que tiene una comunicación con su hijo, el consumo de cannabis es 6 veces menor, ¿no? Y todos sabemos que
para el desarrollo de la salud mental de nuestros gurises, lo que necesitamos es una persona que sea capaz de brindarle buen trato, seguridad, sea sensible a sus necesidades y responda frente a sus necesidades, lo que es el famoso apego del niño, pero lo llevamos a las edades más grandes. Entonces, creemos que una política para cambiar la situación que hoy tenemos con los problemas de salud mental, sin duda que fortalecer la familia en Uruguay, algo que además lo digo con propiedad porque hemos hecho estudios de evaluación de la implementación del programa Familias Fuertes Uruguay. El segundo punto, y todavía no entramos en la cancha chica que es la salud, ¿no? Estamos en la cancha grande de la prevención. El segundo punto son las oportunidades. Un gurí que tiene oportunidades de hacer un deporte, de estudiar en lo que pueda ser bueno, de desarrollarse en algo artístico o en algo recreativo, que tenga esas oportunidades, que conquiste su tiempo libre y su tiempo de ocio, es mucho menos probable que tenga un problema de salud mental y de adicciones. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las oportunidades que tienen los chiquilines en Artigas? ¿Cuáles son las que tienen en Rocha? ¿No? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen nuestros gurises en 33? Sin duda que para hacer un deporte federado hay que venir a la capital, ¿no? Por ejemplo. Entonces, otra propuesta es crear oportunidades para los gurises, ¿no? Evitar que esto esté pasando, que los chiquines sean parte de un grupo, que se desarrollen, que encuentren en qué son buenos sus habilidades y puedan llevarlas adelante y que el Estado pueda ser parte de brindar estas oportunidades, en donde jugará la Secretaría del Deporte, las Intendencias, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Sin duda que ahí hay que jugar todos, el Ministerio de Cultura, todos. Y por supuesto que cuando vos entras en la cancha chica, salud mental, cuando ya tengo el problema, ¿no? Hay que mejorar el acceso a la atención, ¿no? Y en parte de lo que hablamos hoy, creo que la formación de psiquiatrías es algo que hay que cambiar el número progresivamente, pero en cuestión de años, si uno lo cambia, vamos a tener más cantidad y hay que promocionar que esa formación sea al norte de Río Negro y no solo al sur de Río Negro, y por supuesto el mejor acceso para la psicoterapia necesaria. Bien, con esto vamos a terminar. Realmente les queremos nuevamente agradecer en el acuerdo y en el desacuerdo personal e institucional. Lo importante es poder plantear las ideas, debatir las ideas, que la gente que está atenta a esto, porque todo esto va a quedar colgado, ¿no? Lo de cada fórmula presidencial y de cada candidato, así que va a poder ser consultado por la población y por los médicos, así que espero que se hayan sentido cómodos. Para nosotros fue un gusto y bueno, seguiremos el jueves con el candidato del Partido Independiente y más adelante con el resto, así que bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, muchas gracias por la atención y por la invitación.